En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, estamos cerrando el capítulo 15, que son de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de Getsemaní. Y hoy vamos a hablar del tema acerca del aborrecimiento del mundo en relación a Cristo y a los discípulos de Cristo. Y esto que vamos a estar leyendo, hermanos, tiene un contexto histórico bien importante, porque hay versículos que cuando usted conoce el contexto toman un valor y una claridad muy glorioso para nosotros. Juan escribe su evangelio, como decíamos en la introducción, a finales del primer siglo. ¿Qué significa eso? Que los cristianos de esa época habían sufrido, por lo menos los cristianos judíos, muchos habían tenido que dejar su tierra, sus negocios, sus familias por causa de Cristo. Y ya después del periodo de Nerón como emperador en Roma, la iglesia había comenzado a sufrir una serie de calumnias y de persecuciones de las más graves. Muchos de nuestros hermanos en aquella época fueron quemados en el Coliseo, fueron destrozados por bestias y otros fueron colgados en Roma como antorchas ardientes para complacer la locura y la necedad de aquel emperador. Entonces la persecución para la iglesia y el aborrecimiento que Jesús va a enseñarles a sus discípulos, ya Juan lo conocía. Entonces Juan escribe sobre todo para consolar a esa generación de cristianos que está sufriendo y para alertar a esa generación de cristianos que vendrían esos años posteriores que habría de sufrir. Entonces lo que vamos a ver hoy, hermanos, no es simplemente una verdad, sino que era una realidad que los discípulos de Jesús debían conocer. Y no solo los discípulos de Jesús, nosotros también. Dietrich Bonhoeffer, que también fue un mártir por medio del imperio nazi en Alemania, él escribió lo siguiente, él decía: el sufrimiento se convierte en muchos tiempos en un signo distintivo de los seguidores de Cristo. Y Lutero también decía: el sufrimiento es entre los signos más claros de la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a ver un pasaje donde se nos habla de por qué los cristianos son aborrecidos. Eso es lo primero que vamos a ver en el pasaje. Lo segundo es que esa actitud del mundo hacia los cristianos, ya Jesús se la había enseñado a ellos y ellos tenían que recordarla. Lo tercero que vamos a ver es la responsabilidad del mundo ante tal aborrecimiento. Y lo cuarto, la responsabilidad que tiene la iglesia en el mundo de dar testimonio de Cristo a pesar de que el mundo no nos quiera oír. Amén. Entonces un pasaje, hermanos, es que yo siempre digo eso todos los domingos, ¿no? Es un pasaje con muchísima enseñanza, con muchísimas cosas importantes y prácticas para nosotros. Así que, como decía Dieguito antes de empezar la enseñanza, dispongamos nuestro corazón. Si ya se está durmiendo, despiértese. Si ya se está distrayendo, vuelva sus ojos a la palabra y que el Señor pueda hablarnos a cada uno. Amén. Entonces vamos a comenzar con la primera parte que nos muestra la causa por la cual el mundo aborrece a los discípulos de Jesús. Dice ahí en el Evangelio de Juan 15, verso 18 lo siguiente. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí el Señor, hermanos, nos va a enseñar cuál va a ser la actitud general de las personas hacia los discípulos de Cristo, que es una actitud, como dice ahí, de aborrecimiento. Esa palabra significa desprecio, odio. Es una emoción fuerte que siente alguien en oposición a algo o a alguien.
Entonces Jesús le dijo a los cristianos y a sus discípulos de aquellos días, en el mundo ustedes no van a recibir aplausos, en el mundo ustedes no van a recibir reconocimiento, el mundo va a sentir contra ustedes hostilidad de corazón, desprecio, en algunos casos odio. Y el pasaje nos va a mostrar, hermanos, las causas de eso. Ahora, ¿por qué es importante saber esto que le está diciendo el Señor a sus discípulos? Porque sería una amarga decepción esperar nosotros algo y encontrarnos en la realidad algo muy opuesto. Es muy común que cuando uno comienza a buscar de Dios, de Cristo, comienza a consagrar su vida, comienza a sentir un rechazo, un desprecio, un menosprecio de las personas que no están en ese mismo camino. Y eso puede suceder de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que antes eran nuestros amigos. Y es importante saber que eso va a suceder. ¿Para qué? Para no decepcionarnos. Usted llega contento a contarle a su familia que se va a bautizar. Y su familia, en vez de abrazarlo y felicitarlo, se burla de usted. Usted llega contento en su trabajo a contarles a sus compañeros que usted está haciendo todo su esfuerzo por amar y cuidar a su esposa y edificar su familia. Y sus compañeros de trabajo lo van a menospreciar porque el hombre que ellos esperan es un hombre mujeriego de muchas mujeres. Entonces, siempre que nosotros amamos, seguimos y buscamos a Cristo, es común, es normal que haya burla, escarnio, incomprensión y que el rostro de las personas a nuestro alrededor sea hostil. Ahora, después de decir Jesús, si el mundo os aborrece, Él nos va a mostrar las causas por las que el mundo nos aborrece. Dice la segunda parte del verso 18. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí Jesús va a decir algo importante. Ese aborrecimiento, ese desprecio, ese rechazo de las personas hacia nosotros como cristianos, hacia nosotros por el Evangelio, hacia nosotros por la verdad que vivimos y practicamos, no es originalmente algo contra nosotros. Fue algo que comenzó con Jesús. Y al asociarnos nosotros con Jesús, recibimos el mismo trato que Él recibió. A mí, dice Jesús, me han aborrecido antes que a vosotros. O sea que el que primero bebió la copa del rechazo, del desprecio, de la hostilidad, del odio, fue nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo interesante, Él fue perfecto, hermanos, en su vida, en sus palabras, en sus obras. Y lo que uno esperaría es que el mundo, al ver semejante amor, al ver semejante vida, al ver semejantes obras que Cristo hizo, la gente le creyera, la gente le siguiera y la gente le amara. Pero en general no. En general la gente le dio la espalda. Otros lo odiaron, otros lo persiguieron y otros pidieron su vida para que fuera crucificado. Y escúcheme bien esto, es en la medida que yo sigo a Cristo, amo a Cristo y obedezco a Cristo, que mi relación con las personas del mundo comienza a ponerse difícil. Dice Pablo lo siguiente: todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué? Padecerán persecución. Solo basta disponerse para obedecer, seguir, honrar a Cristo en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, y yo voy a sentir cómo el ambiente se comienza a convertir difícil, especialmente de las personas que la Biblia llama el mundo, que son ese grupo de personas incrédulos, que rechazan a Dios, que rechazan a Cristo, que rechazan la palabra y que van en una dirección opuesta a lo que Dios quiere.
Entonces, esa asociación, hermanos, es la primera causa de nuestro rechazo, de nuestra hostilidad cuando lo vivimos de las personas del mundo. Ahora, esto sucede con los verdaderos cristianos que se asocian con Cristo. Pero si usted es un cristiano nominal, de nombre, que solo viene a la iglesia, pero nunca vive ni practica la verdadera vida cristiana, usted va a ser muy aceptado por sus amigos del mundo. Usted no va a causar incomodidad en el trabajo ni en su familia, porque si usted es un cristiano de la secreta, falso, o que vive una vida contraria al evangelio de Cristo, usted va a estar cómodamente en el mundo. Esto es para los que andan con Cristo verdaderamente, siguen a Cristo y obedecen a Cristo. Esos son aquellos que se vuelven molestos para su familia porque su vida y sus palabras exponen la condición en la que ellos se encuentran. Ellos son los que son molestos en un trabajo porque no nos reímos de lo que se ríe la gente, no hacemos lo que hace la demás gente y por eso nos volvemos gente rara, gente molesta. Pero si usted es un mundano con nombre de cristiano, usted va a ser muy aceptado por el mundo. Pero la primera causa es nuestra asociación verdadera con Cristo. Y ahí yo le haría la pregunta: las personas del mundo, con sus vidas, con sus caminos, con sus prácticas, ¿se sienten cómodos con usted? ¿Se sienten alegres con su vida? Eso no sería una buena señal. El cristiano de por sí siempre genera incomodidad por Cristo y por su asociación con Él. Ahora, la segunda parte en el verso 19 nos muestra la otra causa por la cual como cristianos somos rechazados en este mundo y despreciados. Dice el Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la segunda causa, hermanos? Los discípulos, como todo verdadero cristiano, ya no es del mundo. Fue librado del mundo, fue salvo del mundo. Pablo describe que nosotros vivíamos en la corriente de nuestro mundo, de este mundo, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, y Cristo nos salvó de nuestros pecados, de nuestra antigua manera de vivir, de todo lo que era contrario en nuestras vidas. Entonces, la segunda causa por la cual el mundo no se siente cómodo con nosotros es que ya no somos de ellos. Ya no estamos con ellos, ya no amamos lo que ellos aman, ya no buscamos lo que ellos buscan, ya no vivimos como ellos. Entonces, pero usted era tan alegre y en las fiestas familiares usted era el que bailaba todo, usted era el que compraba el trago, usted era el que decía más groserías, usted era el más mujeriego, usted era la más exhibicionista como mujer. Entonces ahora usted cambia su manera de pensar, la manera de vestirse, la manera de conducirse, la manera de relacionarse, y usted ya se vuelve alguien que raro. Y el mundo ama a los que piensan, andan y hablan igual que ellos. Pero una vez usted deja de ser parte, una vez deja usted de pensar igual, vivir igual, amar lo que ellos aman, usted se vuelve enemigo. Usted se vuelve el molesto, el diferente, el religioso, el tonto. ¿Sí? ¿Así no le hablan las personas del mundo? ¿Por qué? Porque usted ya no es del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo verdadero cristiano, al Cristo salvarlo y sacarlo del mundo, como dice ahí, a Cristo elegirlo y hacerlo su hijo, y experimentar toda la gracia, toda la vida que trae la conversión, ya el mundo se incomoda con él.
Si usted quiere que el mundo no sea hostil a usted, usted tiene que hablar igual que el mundo, pensar igual que el mundo y amar lo que el mundo ama. Así usted va a estar en un estado de comodidad con el mundo. Pero el creyente, como dice ahí, el Señor dice, pero porque no sois del mundo. Y yo quisiera resaltarle eso a mis hermanos. Como creyentes, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Ya no amamos las cosas de este mundo. Amamos cosas mucho más gloriosas y trascendentales que las cosas baratas que ama este mundo. Ya no pensamos como piensan las personas de este mundo, porque el Espíritu de Dios ha puesto la mente de Cristo en nuestros corazones. Ya no nos deleitamos en el pecado, en la necedad y en las cosas que destruyen, en las cuales se deleita el mundo. Ahora nos deleitamos en placeres santos, gloriosos, que tienen que ver con Cristo, que traen verdadera satisfacción. Entonces yo le diría a mis hermanos, no busquen acomodarse, agradar y vivir como viven las personas del mundo, porque ya no somos de este mundo. Ni fuimos salvos, ni fuimos elegidos para vivir como vivíamos antes en el mundo. Qué cosa importante, ¿no, hermanos? Entonces, cuando el cristiano se asocia a Cristo y ahora su vida cambia radicalmente, los amigos, la familia, los compañeros del trabajo ya no lo van a ver igual. ¿Por qué? Porque es que ya no es el mismo. Ahora ha habido un cambio trascendental en su vida. Dice el Señor, antes yo os elegí del mundo. Sí, antes estábamos en el mundo, hermanos, pero Cristo nos salvó, nos escogió, nos eligió. Y ese amor que Cristo expresa hacia nosotros, dice ahí, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo no gusta de los cristianos. Por eso el mundo no le gusta que les prediquemos la palabra. Por eso el mundo se siente incómodo, fastidiado con la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque el mundo aborrece a Cristo y aborrece el amor y la gracia que Cristo le ha dado a sus discípulos. Hermanos, y cerrando esta primera parte del pasaje, yo quisiera decir que en un sentido el rechazo, el desprecio del mundo hacia nosotros es un gran privilegio. Es el privilegio de caminar con Cristo. Es el privilegio de conocerle. Es el privilegio de ya no vivir la vida que antes vivíamos. Quiere decir que si usted está sintiendo, experimentando que este mundo, que las personas están contra usted, es porque tal vez usted está con Cristo. Y gócese en eso. No se amargue, no se frustre, no se escandalice, no deje de caminar con Cristo por eso. Al contrario, dice la Biblia que Él no solo nos concedió creer en Él, sino también nos concedió sufrir por Él. Y sepa esto, hermanos, todo sufrimiento, todo precio que tengamos que pagar en este mundo por Cristo tendrá recompensa. Así que sea valiente. Así que llénese de consuelo y de esperanza, que así como Cristo padeció, ahora Él le está permitiendo padecer a usted por su nombre. Y que eso es solo una señal de que Dios lo ha amado y lo ha apartado para Él. Amén. Ahora, si usted no es cristiano, esta es la explicación porque a usted no le gustan los cristianos, porque usted no quiere a Cristo. Esta es la explicación porque le molesta la palabra. Esta es la explicación porque le molesta la santidad. Porque en su corazón, al aborrecer a Cristo, aborrece todo lo que está relacionado con Él. Por eso a la gente no le gusta ni una reunión como estas. Porque en su corazón hay desprecio hacia Cristo.
Y yo quisiera advertirle que si usted siente eso en su corazón, tal vez hoy lo ha traído el Señor para que usted escuche y considere que su corazón está en una situación de endurecimiento y maldad, de la cual Dios lo puede librar si usted escucha la palabra y se arrepiente. Entonces, en la primera parte, hermanos, vemos por qué la iglesia y los discípulos de Jesús son aborrecidos. Primero, por su asociación con Cristo, y segundo, por los privilegios que reciben de Cristo. Ahora, en la segunda parte, en el verso 20, Jesús nos va a mostrar que esto ya se los había enseñado y que lo que Él quiere es que ellos recuerden. Miren lo que dice ahí el verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo primero que dice aquí en esta segunda parte es que acordaos de la palabra que os he dicho. Hermanos, Jesús nunca engañó a sus discípulos. Cuando Él los llamó, es más, cuando Él los envió a predicar, Él les advirtió de muchas maneras que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos y que iban a sufrir. Por eso sería un engaño, una ilusión, yo decirle a usted que si usted se convierte a Cristo, se van a ir los problemas, se van a ir las dificultades y todo va a cambiar y se va a volver color de rosa. Eso sería un falso evangelio. Eso sería predicar algo que Cristo no predicó. Cristo debía recordarles a sus discípulos que los sentimientos de los incrédulos no serían afectuosos y buenos hacia ellos. Ellos debían saber que el mundo no los iba a recibir en paz. Y Él dice ahí, acordaos. ¿Saben qué significa acordaos, hermanos? Significa traer a la memoria algo que ya hemos aprendido y oído. Significa tenerlo aquí en nuestra mente, para que cuando venga la situación, yo sepa interpretar la situación. Porque tiende a suceder mucho que viene algo y yo comienzo a dejar que mis sentimientos enloquezcan, a dejar que mi voluntad se apague y a escandalizarme. Pero cuando el corazón, y esto es bien importante que lo sepamos, cuando el corazón es muy atento a la palabra prepara mi corazón para responder correctamente ante las situaciones. Viene una situación difícil, hostil, sale usted de reunión y llega a su casa y se encuentra el ambiente feo. Y usted llega y piensa, ay, pero yo estaba adorando al Señor, haciendo memoria al Señor, ¿y por qué el Señor permite que llegue a mi casa y pase esto? Pero el cristiano que recuerda la palabra dice, ya el Señor me estaba advirtiendo, ya el Señor me estaba preparando para lo que iba a suceder. Y saben que cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, la palabra hace algo, hermanos, trae consuelo al alma. ¿Saben qué también hace la palabra? Da fuerza a la voluntad. ¿Saben qué también hace la palabra? Controla los sentimientos. ¿Qué significa eso? Cuando viene la situación fea, contraria, y yo tengo la palabra en mi mente, mi voluntad no va a escasear. O sea, yo voy a mantenerme firme. Señor, yo sé que tú me habías hablado de esto. Yo sé que me iba a pasar esto. Tú me lo dijiste, tú me preparaste. Entonces yo voy a mantenerme. ¿Y qué más va a pasar? Mis sentimientos, hermanos. Porque generalmente cuando viene una situación difícil, mis sentimientos tienden a enloquecerse, a desvariar. O me deprimo, o me angustio, o me escandalizo. Pero al yo recordar que el Señor me había dicho que en este mundo tendría aflicción, que las cosas se pondrían difíciles, que confiara, que esperara en Él, que Él iba a estar conmigo. En medio de esa situación, mis sentimientos tienen límites. Mis sentimientos son regulados. Y no voy a hablar torpemente, no voy a murmurar, no voy a blasfemar. Entonces, hermanos,
vuelvo y lo digo como lo hemos dicho muchas veces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, no nos estamos entreteniendo. Nos estamos preparando para la guerra, para el conflicto, para el día malo. Usted lee un libro, usted escucha una serie de mensajes, usted le habla a otras personas, pero sobre todo recuerde lo que oyó, lo que leyó y lo que habló, porque eso es lo que lo va a sostener en el día difícil. Usted viene y enfrenta la situación o enfrenta a las personas y algo por dentro le recuerda, de eso era que te estaba hablando. Para eso era que para estos días te estaba preparando. Para estos días te estaba advirtiendo. Entonces, hermanos, es diferente enfrentar la prueba y los días malos con la palabra en el corazón y en nuestra mente a que siendo descuidados de la palabra. Si usted es descuidado, si usted es olvidadizo, si usted se distrae, si usted se duerme, si a usted no le interesa, si usted no lee la Biblia, si usted no escucha mensajes o lee libros edificantes de manera regular, usted no va a tener de dónde aferrarse cuando vengan los días difíciles. Así que, hermanos, tomemos siempre muy en serio la palabra de Cristo, porque a veces no hemos salido de la puerta y ya está siendo probada esa palabra. No hemos salido de la puerta y yo ya tengo una dificultad con un hermano y la enseñanza de ese día era amaos los unos a los otros. No he salido y al otro día salgo sin orar y se me olvidó la enseñanza de que alejados de mí nada podéis hacer. La palabra es para oírla, guardarla, retenerla y vivirla, hermanos. Y muchas veces el Señor ha venido hablándonos y hablándonos y hablándonos y viene la situación y ¿por qué, Señor? ¿Cierto? No, ya Él nos venía preparando, hermanos. Nos venía hablando y ellos sí que lo iban a vivir, hermanos. Entonces, mire esta frase, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Hermanos, no menospreciemos la palabra que hemos oído. Ahora, ¿qué era la palabra que el Señor les había dicho a ellos, como a nosotros a través de ellos? El siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, ningún hombre, ningún discípulo de Cristo va a tener más privilegios o una posición mejor que la que tuvo su maestro. Yo no puedo esperar que la gente me reciba con aplausos cuando al Señor lo escupieron. Yo no puedo esperar que la gente me obedezca cuando al Señor se le endurecieron. El trato que recibió el Señor es el trato que regularmente vamos a recibir los hijos del Señor. Y Él lo explica, mira cómo lo dice ahí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, por más santos, por más piadosos, por más que seamos como Cristo, lo único que vamos a recibir es el trato que Cristo recibió. O sea que si hay lugares, personas y corazones que rechazan a Cristo, que se endurecen contra Cristo, que aborrecen a Cristo, no deberíamos esperar algo diferente. En estos días estaba hablando con una persona. Y le estoy explicando la palabra a la persona, exhortando a la persona. Y la persona manifiesta un estado, hermanos, de endurecimiento, de dureza, de soberbia. Tanto que usted dice, usted queda con un estado como si eso le quitara las fuerzas, como de frustración, porque a la vez hay amor por la persona, hay deseo que le vaya bien, pero usted sabe que el pecado, la necedad no trae nada bueno. Y yo pensaba, Señor, ¿cómo alguien puede ser tan duro? ¿Cómo alguien puede ser tan necio? ¿Será que es que yo no le estoy hablando bien? ¿Será que yo no me estoy haciendo entender? ¿Será que no le he explicado bien la palabra a esta persona? ¿Y saben que el Señor me habló del corazón, hermanos? Que este pasaje me lo ilustra bien, así bien claro. No te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Y si me está rechazando a mí,
no esperes que te reciba a ti. ¿Sí entiende la idea, hermano? Si alguien no quiere saber de Cristo, si alguien aborrece la palabra de Cristo, si alguien en su corazón quiere vivir en necedad, en incredulidad, dándole la espalda a Dios y cerrando sus oídos, no esperemos que nos escuche a nosotros. No esperemos que nos acepte a nosotros. No esperemos que nos diga amén y nos obedezca a nosotros. Pero miren lo contrario. Si han guardado mi palabra, ¿qué dice ahí? También guardarán la vuestra. O sea que sí hay personas en el mundo, hermano, que van a oír. Tal vez sea un remanente, a veces no, a veces hay ciudades, pueblos que escuchan el evangelio y se convierten. Y esas personas que dice ahí, si han guardado la palabra de Cristo, también guardarán la nuestra. Entonces, porque hay personas que cuando usted les habla, los aconseja, les enseña, les predica el evangelio, lo oyen, porque ellos oyen a Cristo. Ellos quieren de Cristo. Ellos quieren conocer a Cristo. Entonces, como quieren conocer a Cristo, nos reciben a nosotros, porque les estamos trayendo ¿qué? La palabra de Cristo. Pero la enseñanza es clara, ¿no, hermanos? Las personas que nos aborrecen por nuestro testimonio cristiano es porque han aborrecido a Cristo. Como las personas que nos reciben nuestra predicación, nuestro servicio, nuestro consejo, es porque en su corazón Dios ha obrado y ellos quieren de Cristo. Ahora yo quiero hacer una pregunta en esta verdad, hermanos, porque para mí estas verdades, en un sentido, pues muestran la actitud del mundo hacia los discípulos de Cristo y hacia Cristo. Pero obviamente esto tiene que tener una aplicación a nosotros. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 20, el Señor dice lo siguiente: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire este asunto, hermanos. Recibir a uno de los que Cristo envía es recibir a Cristo. Yo quisiera preguntarle a usted, que está oyendo hoy la palabra, ¿cómo recibe usted a los que vienen con la palabra y en el nombre de Cristo? Porque aunque si bien somos hombres, si bien somos pecadores con debilidades, si Cristo nos envió y si estamos predicando la palabra de Cristo, deberíamos recibir a los ministros como ¿quién? Como a Cristo mismo. Y eso tiene una exhortación para mí. ¿Cómo yo escucho la palabra de mis hermanos y cómo los veo? En mi corazón percibo a Cristo, doy gloria a Cristo y estoy dispuesto a escuchar a Cristo en medio de mis hermanos, o en mi corazón hay cosas contra los ministros de Cristo. Porque yo quisiera llamar la atención que es muy fácil, hermanos, que nuestro corazón engañoso, el mundo y el pecado siembren en nosotros una desconfianza, un descontento, una mala idea, una mala imagen de aquellos que nos predican la palabra de Cristo. Y hay personas que dicen, no, yo recibo a Cristo, pero a los hombres no. Pero miren lo que dice acá el pasaje: si no recibes a los que yo te envío, a mí no me recibes. Y yo quisiera advertir eso. Cristo está en su gloria, pero ahora los embajadores de Cristo somos nosotros, que anunciamos la palabra de Jesús. Así que, si usted no está dispuesto a recibir a los que Cristo envía y la palabra que Cristo les da para hablar, no están recibiendo a Cristo. A mí me parece algo serio, ¿no, hermanos? Porque muchas veces hasta la misma iglesia toma la misma actitud del mundo. El mundo es hostil. El mundo desprecia a los embajadores del evangelio, pero es porque está en tinieblas. Pero ¿cómo un cristiano puede albergar en su corazón actitudes, sentimientos y pensamientos contra los que son mensajeros de Cristo?
Eso muestra que hay algo malo que está sucediendo. Sin lugar a dudas, mis hermanos, hay mucho del cristianismo que conocemos. Hay mucho de las iglesias visibles llamadas cristianas que son una aberración, y sus ministros lobos rapaces que solo les interesa el dinero y estafar a la gente. Yo no estoy hablando de ese tipo de ministros. Pero cuando usted encuentra hombres, iglesias, mujeres que le predican con amor y con verdad la palabra de Cristo, y usted rechaza, cierra su corazón y desprecia tanto a las personas como su mensaje, usted está cerrando a Cristo. Tremendo, ¿no? Porque un día, hace poco, una persona me decía: no, yo voy a seguir buscando de Dios, pero no quiero hablar con ustedes. La persona está engañada, no está buscando de Dios. Porque si estuviera buscando a Dios, estaría buscando a aquellos que le hablan de Dios y que Cristo comisionó para eso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en nuestro corazón, porque a veces suceden cosas, a veces cosas que no tienen que ver ni con la verdad ni con la santidad, comienzan a generar en nuestro corazón desprecio, rechazo a cosas que antes deberíamos amar y valorar. Pablo le dice a los Gálatas, hermano, cuando ellos estaban bien, ¿saben qué decía de ellos? Que cuando estuve entre ustedes, aunque estaba enfermo, les prediqué el evangelio y me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Cuando estamos acá predicando, hermano, ojalá usted viera a Cristo mismo predicándole. Y ojalá me recibiera a mí y a todos los que predican como ángeles de Dios. Y Pablo también le dice a los tesalonicenses que cuando recibieron la palabra de él, la recibieron como palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los que la reciben. Entonces, hermanos, cuando estemos escuchando la palabra, oyendo a los mensajeros de Cristo, independientemente de la capacidad que ellos tengan de hablar, independientemente de la elocuencia, independientemente que sea el hermano fulano tal o el hermano sutano, pensemos que estamos oyendo a Cristo y que debemos recibir eso como palabra de Dios. Porque a veces yo recibo al hermano que me cae bien, al otro no me cae tan bien. Porque me gusta que hable así, el otro me gusta es que hable así. Pero no es gustos personales, es qué están predicando y a quién están representando. Amén. Pero también dice, el que no recibe a uno de estos que a mí no me está recibiendo. Entonces, hermanos, en esta segunda parte el Señor nos muestra la gloria de nuestra unión con Él. Y que como hijos de Él somos enviados a este mundo como sus embajadores. Y si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a nuestro Señor. Pero si nos reciben, también usted no diga, es que me reciben porque es que el hermano Pablo habla lo más de bien, es más querido. No me reciben por eso. ¿Por qué nos reciben? Porque están recibiendo a Cristo. Amén. Vamos a ver la tercera parte del mensaje. Entonces no olvide eso, hermanos. Cuando alguien viene el nombre de Cristo y habla la palabra de Cristo, recibámoslo como a quien representa. Y guardemos nuestro corazón. La tercera parte del mensaje dice, verso 21. Aquí se nos va a hablar de la responsabilidad del mundo ante el rechazo y la hostilidad a Cristo y a los que Él envía. Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Y dice ahí, porque no conocen al que me ha enviado. Porque el mundo es hostil, hermanos, por ignorancia. El mundo en los días de Jesús, los judíos específicamente no se daban cuenta que Jesús era el Cristo, que era la encarnación del Verbo de Dios. No se daban cuenta que les estaba hablando la palabra de Dios. No se daban cuenta que sus milagros eran las señales de Dios. No se daban cuenta que su muerte sería el pago que Dios daría para la salvación de los hombres. Ellos eran ignorantes. Y en su ignorancia y en su ceguera eran incrédulos.
Lastimosamente, cuando alguien no nos oye, no escucha, sigue en un corazón endurecido, debemos saber que esa persona realmente está ciega, que esa persona es ignorante, por eso habla como habla, por eso piensa como piensa, por eso actúa como actúa, porque no conoce a Dios. Tiene una religión, tiene una fachada, soy católico, soy no sé qué, soy esto, pero en realidad no conoce a Dios, es ciego espiritualmente. Ahora, como lo va a decir el verso siguiente, esa ceguera y esa ignorancia no es por falta de evidencia. Miren lo que dice ahí el verso 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Al venir Cristo, al encarnarse, al mostrarse públicamente, al enseñar, al hacer las obras que Él hizo, al morir, al resucitar, el mundo queda sin justificación, porque todo lo que Él habló y enseñó hace responsable a las personas. Entonces ellos eran ignorantes, pero como dice Pedro, eran ignorantes voluntarios. ¿Sabe qué es un ignorante voluntario? El que tiene la evidencia, el que tiene la verdad, y a pesar de tener toda la evidencia y la verdad, cierra los ojos, tapa los oídos, endurece el corazón y le da la espalda. Hermanos, el mundo va a ser responsable porque no ha existido ningún hombre como Cristo. Ninguno hizo lo que Cristo hizo, ninguno habló lo que Cristo habló, ninguno murió como Cristo murió, ninguno resucitó como Cristo resucitó. La Biblia traducida, predicada y anunciada por todas partes hacen al mundo responsable ante la revelación de Dios. Por eso dice ahí el Señor, no tienen excusa por su pecado. Pero si el mundo es responsable, yo quisiera también hacer una aplicación a los que estamos acá. De los que estamos acá, que hemos oído el Evangelio, que nuestra familia nos ha hablado, que hemos venido domingo tras domingo y todavía vivimos indolentemente, todavía somos incrédulos, todavía resistimos la palabra, todo ese conocimiento, todo eso que nos han hablado, todo eso hasta que sabemos, nos hace ¿qué? Más responsable. Usted que ha oído, usted que le han hablado, usted que ha escuchado, usted que ha visto, usted es más responsable que el que no ha visto, que el que no ha oído, que el que no le han hablado. Hermanos, las oportunidades hacen al hombre cada vez más responsable por el conocimiento que tiene. Si es que yo soy esto y tengo una Biblia y mi familia me ha hablado y esto y aquello. Bueno, sepa usted que en la medida que ha oído, recibido y visto, Dios le va a pedir cuentas. Cuentas. Hermanos, y también podríamos decir esto para nosotros como cristianos. Tenemos la Biblia. Tenemos a Cristo en el trono, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la iglesia, tenemos los medios de gracia, tenemos la oración, la devoción, el servicio, nos tenemos los unos a los otros, tenemos cónyuge cristiano, tenemos padres cristianos, hijos cristianos, tenemos todo. ¿Qué nos impide vivir una vida plena, victoriosa, llena de fe, llena de esperanza? Tenemos todas las riquezas de la gracia en Cristo. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos ángeles que nos protegen. Tenemos el Espíritu consolándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Tenemos todo, hermanos. ¿Por qué vive amargado? ¿Por qué se frustra? ¿Por qué se escandaliza? ¿Por qué se desanima? ¿Por qué no es fiel? ¿Por qué no persevera? ¿Acaso tendremos algún día, hermanos, muchos de nosotros nos jactamos porque estamos en una buena iglesia, tenemos buena doctrina, tenemos hermanos que se preocupan, nos enseñan la palabra. Y aún así tenemos vidas miserables.
Aún así estamos escandalizados, llenos de amargura, llenos de odio. Aún así estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué excusa tendremos ante el Señor? Es que no sabía, Señor. Es que no me predicaron, Señor. Es que no me exhortaron. Es que no me llamaron. Usted que ha oído, usted que sabe, usted que conoce la voluntad de Dios y vive en dirección opuesta, sepa que todo eso que sabe lo hace más responsable. Arrepiéntase de ese camino que lleva, de esa vida endurecida, de esa necedad de seguir en tinieblas. Y busque a Cristo verdaderamente. Suplique, ruegue, Señor, ¿por qué teniendo todo vivo así? ¿En dónde estoy fracasando? ¿Será que no tengo fe verdadera? ¿Por qué no puedo conocerte? ¿Por qué no puedo caminar contigo? ¿Por qué no puedo disfrutar todo lo que tienes prometido para mí? Ayúdame a perseverar como dice tu palabra, a unirme a ti como la vid verdadera. Si es un problema con mis hermanos, ayúdame a amarlos con el amor que me diste. Y si son las circunstancias, Señor, abre mis ojos para que pueda ver más allá de lo que está sucediendo y aferrarme a ti en la fe y en la esperanza. Pero no hay excusa para vivir vidas simples, superficiales, llenas de pecado, llenas de dureza, llenas de maldad, siendo hijos de Dios, hermanos. Mire lo que Él sigue diciendo. Verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Cuando la persona, hermanos, yo no sé si usted ha escuchado a esa persona que dice, no, a mí no me gusta el evangelio, no me gustan los cristianos, a mí no me gusta eso, pero yo creo en Dios. Mentira. Si usted no cree en Cristo, usted no cree en Dios. Porque el que aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Lo que usted piensa que es Dios, es un ídolo que usted creó en su corazón. Porque el Dios verdadero solo se puede conocer y seguir a través de Cristo. Yo conozco a Dios, pero no me interesa la palabra de Cristo. Mentira, no conoce a Dios. Porque a Dios solo se le conoce a través de la palabra revelada. La palabra encarnada, que es Cristo, y la palabra revelada, que es la palabra de Dios, la Biblia. Es imposible separar nuestra relación con Dios y con Cristo. Entonces, cuando una persona rechaza a Cristo, el evangelio, está rechazando también a Dios. Dice el verso 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hermanos, esa generación tuvo pruebas incontroversiales, o sea, eran evidencias de que Dios estaba haciendo milagro tras milagro en la vida de Jesús. Y ellos, viendo milagro tras milagro, aún así se endurecieron. Lo que nos muestra que el mundo, por más que haya evidencia, pruebas irrefutables, la gente no cree. A veces a usted lo invitan en una casa, usted va, ora y la persona se sana. Dios hace un milagro, Dios le concede el trabajo a esa persona. Dios le bendice en esto y es evidente que fue fruto de la oración. Y con todo lo que la persona ve, aún así no quiere. Aún así se endurece. Aún así es necio. Dice ahí, ¿por qué? Porque en últimas, a pesar de la evidencia, han aborrecido a Cristo y al Padre. Dice el verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que estaba escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, Dieguito decía algo que es cierto. Los israelitas cuestionaban a Dios, juzgaban a Dios. Pero todas esas cuestiones, preguntas, juicios que ellos levantaban eran falsas. Y esta frase que el Señor dice que la ley ya la decía, es muy cierta en la vida de todo hombre. Sin causa. Mire esa frase. Cristo nunca ha hecho ni hará algo en contra de una persona.
Todo lo que ha hecho Dios, desde la misma creación, desde el mismo darnos la vida, desde nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, todas son muchas de sus bendiciones temporales. Pero además de eso, Dios nos ha dado bendiciones eternas. Salvación, perdón de pecados, promete un nuevo corazón, darnos esperanza, bendecir nuestras vidas, nuestras casas, nuestros corazones, todo lo que somos. Entonces cuando un hombre dice no quiero de Cristo, no quiero de su palabra, no quiero que Él venga a mi familia, no quiero que Él esté en mi trabajo, no hay ninguna causa válida para que esa persona desprecie a Cristo. Porque lo único que Cristo trae es bueno, bendito, santo. Entonces cuando una persona se cierra en su corazón, se endurece en su corazón y rechaza semejante amor y semejante gracia, no tiene una justificación. Alguien me decía, es que yo no puedo creer en Cristo porque es que en estos días a mi familia le pasó esto, y porque si nosotros somos buenos nos pasan estas cosas, por eso no puedo creer en Cristo. Yo le decía, ¿acaso Cristo fue el ladrón? ¿Acaso Cristo fue el que lo robó? ¿Saben por qué lo robaron? Porque un hombre sin temor de Dios incumple el mandamiento de Cristo de no robar y le hace daño a otros, pero no fue Cristo el que lo robó. ¿O fue Cristo? Que a veces culpamos a Dios, hermano, de cosas que... Hermano, cuando los hombres rechazan a Cristo no tienen ninguna razón. Es que me enfermé, es que me pasó esto económicamente, es que estoy teniendo un problema con esto y con esto. Es más, eso pudiera hacernos buscar más de Cristo y experimentar más su amor. Pero es la dureza y la necedad de nuestro corazón la que nos hace rechazar la gracia de Dios. Así que en esta mañana yo aprovecho para advertirle que si su corazón hay aborrecimiento a Cristo, desprecio, rechazo a Dios, a su palabra, a los que predican de Cristo, a los cristianos mismos, examine su corazón, porque no hay una razón verdadera para rechazar a Cristo y su gracia. Algún día los hombres se van a perder y van a ser juzgados en el trono de Cristo. Y cuando pasen uno por uno y ellos comiencen a dar sus supuestas razones por las cuales no creyeron en el Evangelio, ninguna va a tener justificación. No es que no tenía tiempo, no es que mi familia no quería, no es que mi papá o mi hija o mi abuela o el perro. Nada, el trabajo, la enfermedad, nada de eso nos justifica para revelarnos ante el Dios que nos creó, ante aquel que murió por nosotros, ante aquel que quiere salvarnos. Ni el mal pastor tampoco. Y es que en la iglesia me hicieron, ¿en qué tipo de iglesia estaba? Pero nada justifica, hermanos, que nosotros aborrezcamos el Evangelio de Dios y la gracia que Él nos ha dado. Ahora el pasaje termina, hermanos, ahí en el verso 26 y 27. 26, perdón. Y aquí en esta última parte del mensaje vamos a ver que a pesar de que el mundo, escúcheme esto, a pesar de que el mundo no quiere saber de Cristo, hay que hablarles. Y Dios tiene dos grandes embajadores para este mundo. Uno espiritual, que es el Espíritu de Dios, que una de sus principales funciones es dar testimonio de Cristo. Y el otro es la iglesia. Entonces miren lo que dice ahí, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a suceder? Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, Cristo murió, ascendió y como lo leíamos anteriormente, Él iba a enviar su Espíritu Santo. Y ahora las personas iban a recibir el testimonio ya no de Cristo encarnado, sino ahora de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios viene de manera específica para dar testimonio acerca de Cristo. Y esto es bien importante, hermanos, porque después de Pentecostés, la iglesia iba a tener una gran misión, llenar el mundo con el Evangelio de Cristo. Pero para eso necesitaban la persona del Espíritu de Dios. Y como alguien decía, nosotros debemos tener seguridad de la doctrina, naturaleza y obra del Espíritu Santo. Porque alguien me decía alguna vez, yo no sé si el que me lo decía alguna vez está acá, me decía, hermano, ustedes como que no hablan del Espíritu Santo. Yo le decía, sí hablamos, pero no herejías. Porque usted escucha hablar mucho del Espíritu Santo en lugares y son puras herejías, puras cosas raras, ¿sí? Puras manifestaciones que no tienen nada de Dios. Cuando hablamos del Espíritu de Dios debemos entender el oficio y la naturaleza del Espíritu de Dios. La naturaleza es que es igual de divino al Padre y al Hijo. Y el oficio principal, escúcheme bien esto, de venir y ser enviado a la tierra después de la ascensión de Cristo es dar testimonio de Cristo. El Espíritu viene a que los hombres vean, entiendan y conozcan la gloriosa persona y la grandiosa obra que vino a hacer Jesús. Entonces, cuando usted va a un lugar y le dicen que el Espíritu de Dios te quiere hablar y comienzan a hablarle que usted este año va a viajar, va a pasear y va a comprar, no es el Espíritu del Dios, es un espíritu de adivinación y de falsa profecía, que en muchos lugares hay. Pero el Espíritu de Cristo, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, ¿de qué le va a hablar? De Cristo. El Espíritu mueve a la iglesia a cantar de Cristo, a proclamar a Cristo, a orar de Cristo y a llevar los corazones a Cristo. Y si eso no está sucediendo, el Espíritu de Dios no está acá. Así lo sintamos, como dicen algunas canciones, ¿no? El Espíritu de Dios está... Y todo es muy emocional, se siente, ¿no? No, hermano, el Espíritu de Dios está cuando Cristo está siendo conocido, predicado y anunciado. Él, mire esta frase, Él dará testimonio acerca de mí. Ese es el oficio. El gran embajador de Cristo ahora en el mundo es el Espíritu de Dios. Y donde el Espíritu de Dios se está moviendo, las personas están yendo en arrepentimiento y fe a Cristo. Donde el Espíritu de Dios se está moviendo, los cristianos están madurando y conociendo y experimentando en su vida práctica más a Cristo. El Espíritu de Dios se está moviendo porque yo en mi trabajo tengo la gracia, el carácter, el testimonio y las palabras para que otros vean a Cristo. Tremendo, ¿no, hermanos? El mundo no quiere oír de Cristo, hermanos, pero a eso vino el Espíritu de Dios. Y no solo el Espíritu de Dios, porque mire cómo dice el verso 27. Y vosotros, hermanos, esa frase, esa palabra, vosotros. O sea que como el Espíritu de Dios tiene un oficio, una responsabilidad, una labor en la tierra, nosotros también. Dice, y vosotros daréis testimonio también. Hermanos, nosotros debemos, como discípulos de Jesús, como aquellos que caminamos con Él, le conocemos y le amamos, debemos dar testimonio también. Esta frase es una instrucción, un mandamiento. Así como el Espíritu va a dar testimonio de mí, ustedes también. Yo los dejo. Yo los envío, yo los coloco en trabajos, en familias, en lugares, en situaciones, para que la gente que está en tinieblas oiga de mí. Para que la gente que no me pueda ver, me vea a través de ustedes. Para que la gente que no me quiere oír, me oiga a través de ustedes. Ustedes son mis testigos, le dice el Señor a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros. Y no importa que la gente se moleste, se disguste, se incomode, no importa las situaciones, hermanos, en el contexto del que está hablando el Señor es un contexto de oposición.
Pero en ese contexto es donde el Espíritu de Dios va a revelar a Cristo y donde el Espíritu de Dios va a llenar nuestras bocas. Nosotros también debemos dar testimonio. Hermanos, sí, obviamente esa es la labor de los que predicamos, de los que evangelizamos, de los que visitamos. Pero yo quisiera decirle a usted que usted como cristiano, si usted está caminando con Cristo, no solo va a recibir el rechazo del mundo, Dios lo está poniendo ahí como mamá para que dé testimonio de Cristo a sus hijos. Dios lo puso en esa profesión, en ese trabajo, en esa empresa, no solo para que usted se levante temprano, salga corriendo, trabaje para comer y coma para trabajar. Dios quería tener un misionero ahí. Dios quiere que su voz, su testimonio, el mensaje de Jesús sea conocido. Y el vehículo que va a usar el mismo Espíritu de Dios va a ser la iglesia de Cristo. Hermanos, sí, yo quisiera decirle algo bien importante. Yo sé que ustedes lo saben, pero nunca sobra recordarlo. No solo damos testimonio con nuestras palabras. Usted da testimonio con su vida, con su conducta, con sus reacciones. ¿Cómo anda? ¿Cómo conduce? ¿Su carácter habla de Cristo o de qué habla? Porque a veces la palabra, como decía un autor, predica como un ángel, pero vive como un demonio. Lo cual es una contradicción, ¿no? Damos testimonio con nuestras vidas. ¿Cómo, hermano, cuando usted está pasando una prueba y las personas del mundo lo ven pasando esa prueba, qué escuchan de usted en esa prueba? Cuando van al hospital, usted enfermo, ¿qué escuchan los otros enfermos de usted como cristiano? Cuando usted publica en redes sociales y lo ve su familia, lo ve las personas del mundo, ¿qué escuchan, ven y oyen de usted? Dios nos puso para que diéramos testimonio, hermanos. A todos. ¿Se acuerdan la conferencia que tuvimos de familia? Esa frase que decía el hermano Miguel a mí me impactó. Tus hijos siempre te están viendo. Les estás dando testimonio. Pero yo también te diría lo mismo. Tus compañeros de trabajo siempre te están viendo. Tu familia siempre te está viendo. Y lo más seguro es que si estás haciendo las cosas bien, la gente no está gustando de ti. Pero lo más seguro es que si has congraciado con el mundo, es porque has pisoteado tu testimonio y has silenciado el mensaje de Cristo de tu boca. Entonces, hermanos, somos llamados a ser testigos, valientes. Lo bueno es que el Señor dijo que iba a estar con nosotros, que su Espíritu nos ayudaría, que Él pondría las palabras, que a veces no sabemos cuáles son las palabras, Él nos daría las palabras, nos daría la fuerza. Cuando nuestro carácter iba a salir, Él nos iba a dominar, porque es un espíritu de dominio propio. Cuando viniera la situación, Él nos iba a dar fe, porque es un espíritu de esperanza, de consuelo. Pero lo cierto es, hermanos, es que no hay otra esperanza en este mundo, sino en el pueblo que conoce a Cristo. La esperanza no está en los políticos, no está en la economía, no está en la educación. La esperanza está en el evangelio que conocemos y que debemos predicar. Así que no silenciemos ese mensaje, hermanos. No seamos cobardes. Miren lo que dice ahí el Señor, dice: y vosotros daréis testimonio también. Pero mire, resalte esa última frase que el Señor dice ahí. ¿Qué dice? Porque habéis estado conmigo. Y ahí es donde, ¿sabe por qué usted como mamá le cuesta darle testimonio a sus hijos? Porque usted se levanta, comienza a hacer todo lo de la casa y no pasa tiempo con Cristo. ¿Sabe por qué usted en el trabajo no da testimonio de Cristo? Porque usted se levanta y sale a su trabajo y no oró. No pasó tiempo con Él. Y si no pasa tiempo con Él, ¿cómo dar testimonio?
¿Sabe por qué nuestro servicio a veces, hermanos, es tan infructífero? Porque queremos servir a Cristo, pero no pasamos tiempo con Él, no oramos, no tenemos comunión. Ellos iban a dar testimonio, ¿por qué? Dice ahí, porque ellos habían estado con Él. Es imposible también estar con Él y no dar testimonio, hermanos. Cuando usted vive con Cristo, camina con Cristo, conoce a Cristo, usted tiene mucho para decir de Cristo. A veces uno está en una reunión, en un discipulado, cuéntenos qué le pasa, qué piensa. No, lindo, tremendo. Y uno dice, bueno, quiero escuchar lo lindo y lo tremendo. Y uno dice, este no pasa tiempo con el Señor. O esta no pasa tiempo con el Señor. Este no conoce al Señor. Hermanos, necesitamos conocer a Cristo para poder ser sus testigos. Porque esa es nuestra gran misión en el mundo. Decía Martin Lloyd-Jones, y con esto termino, la predicación de Cristo es una tarea imperativa, intransferible e impostergable. Es el llamado más alto y más grande y más glorioso que han recibido los hijos de Dios. Así que debemos hacerlo. Ojalá usted salga con el entendimiento, con la convicción de que si mañana tiene que estar en su casa, en su trabajo, en su universidad, en su servicio, en una reunión, lo que Dios espera es que usted esté con Cristo y que pueda dar testimonio de Él en donde Él lo haya colocado. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ha llamado a que le anunciemos con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestras familias y con nuestros hechos. Que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo así. Que usted salga con su corazón y con el deseo de hacer esto hoy, mañana, pasado mañana, hasta que Cristo vuelva. Recuerde, el mundo que no nos quiere oír, nos necesita oír. Nos necesita oír. Así que seamos valientes en hablar este mensaje. Amén. Vamos a dar gracias, mis hermanos, por la palabra que el Señor ha traído a bien que estudiemos hoy. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor. Este nuevo día que tú nos concedes para estar reunidos delante de aquel que tú has exaltado hasta lo sumo, delante de nuestro Señor Jesús. Delante de Él hemos cantado, delante de Él hemos hecho memoria en la cena y delante de Él hemos hablado y recibido tu palabra, Señor. Cuánta solemnidad, Señor, y seriedad tienen tus asuntos, Señor. Concédenos como tu iglesia ser ese pueblo fiel que está dando testimonio de Cristo aquí en la tierra, Señor. No dejes que las situaciones nos desanimen, Señor. No dejes que las circunstancias difíciles escandalicen nuestro corazón, Señor. Sino que podamos aprender que tú ya lo sufriste, Señor. Y tú venciste, Señor. Y ahora tú estás con nosotros, Señor. Animándonos a ser valientes, animándonos a perseverar, animándonos a cumplir tu voluntad en este mundo, Señor. Queremos orar, Señor, porque tenemos una gran labor por delante, Señor, y nuestras fuerzas son pocas, Señor. Nuestras capacidades son pocas, Señor. Pero tú eres grande, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, glorioso y poderoso, Señor, el cual está dando testimonio y sigue dando testimonio de Cristo en toda la tierra, Señor. Permite que nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestro carácter, Señor, pueda dar fruto de Cristo, Señor. Mira cuánto te necesitan nuestros hijos, Señor. Mira cuánto te necesitan nuestras familias, Señor. Mira cuánto te necesita tu misma iglesia, Señor. Mira cuánto te necesita este mundo que está lleno de locuras, Señor. Lleno de muerte, Señor. Lleno de tinieblas y la única luz
La única esperanza, Señor, eres tú. Así que oramos para que tu luz resplandezca en los corazones, Señor. Mira, los que están aquí aún no te conocen, Señor. Abre sus ojos, quita su ceguera, cambia sus corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Mira, los que tal vez están aquí y llevan tiempo alejados de ti, Señor. Llevan tiempos en su locura, en su pecado, en su necedad. Señor, despiértalos, Señor. Despiértanos para no perder más tiempo en este mundo, Señor, sino que podamos vivir y cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas, Señor. Siempre nos enseñas, siempre nos consuelas, siempre nos confrontas, siempre nos animas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser tus testigos fieles, Señor, en este mundo que tanto lo necesita, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.